Ya, alumnos, vamos a partir con la clase número 11, que es la segunda parte de la clase que enseña a diseñar conexiones, en este caso conexiones que sean con pernos. Ya. La clase anterior se supone que fue la primera clase en que vimos todo lo que son los aspectos generales asociados a los tipos de pernos que hay, los tipos de conexiones, cuándo es rígida, cuándo es rotulada, lo importante es entender el patrón de carga, etcétera. Y la clase pasada alcanzamos incluso a ver cuál era la resistencia de una conexión apernada del tipo aplastamiento y del tipo deslizamiento crítico, ¿ya? La clase de hoy día entonces vamos a retomar un poco esos conocimientos y vamos a terminar viendo qué pasa cuando las conexiones son excéntricas, siguiendo siempre con el tema de conexiones apernadas, ¿ya? La clase siguiente ya partimos con conexiones soldadas, que igual son dos clases para cubrir esa temática. Recuerden que el jueves es la prueba número 2. Les subí hoy día a la página del curso todo lo que son las notas que llevan hasta estos momentos, es decir, las notas de las primeras 4 tareas y las notas de la prueba 1 ya con todo el reclamo incluido. ¿Ok? Entonces ya debiera eso darles una idea de cómo se presentan ustedes ya a la prueba número 2. Nos estaría faltando la prueba número 2, una tarea más que es sobre el diseño de una conexión, que ya pronto la voy a publicar, y finalmente el examen, que hay que definir después cuáles van a ser los criterios de exhibición. ¿Ok? Quiero partir con la clase de hoy día porque quiero como hacerles dos ejemplos para que ustedes vean en el fondo que el diseño de una conexión no es algo complejo. En general uno tiende a pensar que el diseño de conexión es un tema ahí medio complicado y lo trata de ir como dejando de lado. Y mi idea es al contrario, que ustedes vean que es un tema sencillo, o sea, no es que sea relativamente, o sea, extremadamente sencillo, pero por lo menos es algo que si ustedes entienden cómo se hace, pueden llegar a programarlo o ver la manera de automatizar el diseño y poder, por último, diseñar conexiones que sean tradicionales. ¿Ya? Quizás si les toca alguna vez una conexión un poco más compleja, quizás no se sientan en condiciones de hacerla, pero todo lo que sean conexiones ya más estándar, debieran ustedes ser capaces con lo que les enseño acá en el curso de diseñarlas. Entonces, obviamente, todo lo que estamos viendo corresponde al capítulo J de la ISC 360. El capítulo J habla de conexiones en general, ¿ya? Entonces habla obviamente de conexiones soldadas y conexiones apernadas. Entonces, en esta parte, en estas dos clases, estamos cubriendo todo lo relativo al capítulo J, pero enfocado desde el punto de vista de los pernos. Ya las otras dos clases vamos a ver respecto al punto de vista de lo que son las soldaduras, ¿ok? Y siempre recuerden ASD y LRFD, el código sigue en este capítulo calculando una única resistencia nominal, que es la manera en que está enfocado el código, y finalmente o multiplican por phi o dividen por omega, dependiendo del estado límite que estén analizando y del método que hayan escogido. Entonces, enfocándonos en lo que son las conexiones apernadas, la vez pasada vimos que habían dos tipos de conexiones apernadas. Unas son las que se llaman de tipo aplastamiento y las otras se llaman de tipo deslizamiento crítico. ¿Ok? En las primeras de tipo aplastamiento, básicamente lo que asumimos es que la resistencia de la conexión está dado básicamente por la resistencia del perno y de la placa, ya de todos los cortes y tracciones que se generan en esa interfaz. En cambio, en el caso de la conexión del tipo deslizamiento crítico, asumimos que toda la resistencia de la conexión se genera básicamente por la fricción que se genera entre los planos de falla que estén en la conexión, ¿ya? Y por lo tanto ahí es súper fundamental porque obviamente la resistencia, la fricción que se genera es mu por la normal. Entonces el mu va a estar condicionado por las superficies de contacto que tengamos, pero la normal básicamente está condicionada por la pretensión que le demos a los pernos, ¿ya? Y ahí veíamos que necesitábamos usar estos pernos que le llamábamos los twist off. ¿Se acuerdan que vimos un video la clase pasada en que son estos pernos en que en el fondo cuando uno los aperna, en el fondo tienen abajo una cabeza el perno, y cuando se alcanza la pretensión deseada se rompe esa cabeza y así le avisa a la persona que se logró la pretensión, y de esa manera nos aseguramos un cierto valor de la normal. En el caso de las conexiones de tipo aplastamiento, no necesitamos esa verificación. De hecho, a nosotros nos basta que, en teoría, porque nadie lo hace así, pero nos bastaría que fuera un maestro nomás y que atornillara la tuerca con la mano, que es lo que se llama el snook type en inglés, para que simplemente con ese tipo de apernado
o sea, no hay una pretensión mínima requerida para las conexiones de tipo aplastamiento. Lo único importante, obviamente, que esté una tuerca, porque el tema del arrancamiento tiene que, obviamente, esa tuerca permitir que el perno no se vaya, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando tenemos una conexión de tipo aplastamiento. Cuando tenemos una conexión de tipo aplastamiento, lo que tenemos en el fondo es que todas las disposiciones están en la sección J37 del código y tenemos que enfocarnos en evaluar, por una parte, la resistencia del perno y, por otra parte, la resistencia de la placa. ¿Ok? La resistencia del perno, ya sea por tracción, por corte o por la interacción tracción-corte que se pudiera generar. Ya no sé si se acuerdan que vimos eso en la clase pasada, ahora vamos a repasar con un ejemplo estos conceptos. Desde el punto de vista de la placa, tenemos que evaluar el aplastamiento, es decir, que la placa en la interfaz, cuando se topa con el manto del perno en esa interfaz, la tensión que se genere no supera un cierto valor, de manera de asegurar que la placa no vaya a tender como a deformarse mucho en ese punto. Tenemos que ver también el arrancamiento, que es un fenómeno un poco similar al aplastamiento, que también ocurre en esa interfaz entre el perno entre el manto del perno y la placa, pero en este caso, en vez de tender a deformarse en esa zona, se puede tender a salir un pedazo completo de la placa, ¿ya? Y eso es lo que se llama el arrancamiento. También tenemos que evaluar lo que se llama el bloque de corte, que también lo vimos en la clase pasada, en que tenemos que analizar un potencial bloque de corte que se pueda generar, el que dé la menor resistencia, obviamente, o el más crítico, y obviamente hay varias configuraciones diferentes de bloque de corte, entonces tenemos que evaluar todas ellas y quedarnos con la menor resistencia, y ese es otro estado que también hay que evaluar para la placa. También puede ser que tengamos que, si es que la placa está traccionada, tengamos que ver que la placa pueda, ¿cómo se llama?, fluir el área bruta y romperse el área neta. Como parecía lo que hacíamos con un perfil en tracción, algo similar habría que hacer con una placa. Y también, como hay que evaluar la tracción de la placa, también habría que evaluar el corte, y hay dos estados límite también, la fluencia del área bruta o rotura del área neta, ¿ya? Entonces, lo importante, cuando estamos en una conexión de tipo aplastamiento, siempre, primero revisamos el perno. ¿Por qué partimos por el perno? Porque estos estados límites dependen de la geometría del perno. Entonces, si nosotros partimos evaluando el perno y ya sabemos al tiro que falla, tenemos que agrandar el perno y con eso obviamente vamos a influenciar cuál es la resistencia de estos estados límites. Por eso es que uno siempre parte evaluando el perno para tracción pura, corte puro o interacción tracción-corte en el caso que tengan esa situación, y después pasan a evaluar cada estado límite de la placa, y si cumple ambas condiciones se dice entonces que la conexión cumple. ¿Ok? En el caso del tipo de deslizamiento está en J38 del código y asume que la resistencia corresponde a la fricción entre las placas, y después vamos a ver la ecuación que en el fondo define el código para establecer cuál es la resistencia nominal para este estado límite. Entonces, vamos a conexiones tipo aplastamiento. Si estamos en conexiones tipo aplastamiento, primero, si nos enfocamos en la resistencia del perno, sabemos que la ruptura en tracción era súper sencillo. No sé si se acuerdan que la resistencia nominal era simplemente un F sub NT, que aparecía en una tabla dependiendo del tipo de perno que estemos, multiplicada por el área del perno, en que el área del perno es pi d cuadrado cuarto. ¿Ya? O sea, es el área bruta del perno, no hay que hacer ningún tipo de área compleja, es el área bruta del perno. La ruptura en corte es exactamente igual a la ruptura en tracción, con la diferencia en que en vez de tomar un FNT, había que tomar un FNB, ¿ya? Que también se sacaba de una tabla que era la J32 del código, pero en este caso había que tener una sutileza nomás, que no sé si recuerdan, lo vamos a ver a continuación, de que el FNB para cada tipo de perno hay dos valores. ¿Y de qué depende? Depende si los hilos están incluidos en el plano de corte o no, ¿ya? Obviamente, si los hilos están incluidos en el plano de corte, el FNB va a ser un poquito más bajo que si no estuvieran incluidos en el plano de corte, porque obviamente al tener la parte hilada, ustedes podrían decir en el fondo que tienen un poco menos de área en esa zona, entonces obviamente eso, en vez de decirle que usen un área menor, el código inteligentemente le dice, ¿sabes qué? Mejor usa una tensión menor sobre la misma área. Y para la interacción tracción-corte, lo que hay que hacer en el fondo es que hay que evaluar como si fuera un caso de tracción, pero en que hay que reducir la fuerza FNT. Ya no es una fuerza FNT, sino que es una fuerza FNT', que es un valor reducido respecto a este de acá. Y
en todos estos estados límites, lo importante es tener claro que el factor de reducción es 0,75 si están en el RFD, o un factor de seguridad de 2 si están en el método ASD. Eso desde el punto de vista de la resistencia a un perno. Entonces es súper sencillo, porque estos valores de acá los obtienen simplemente de una tabla. El área del perno es una propiedad geométrica y por lo tanto el cálculo de la resistencia es realmente algo sencillo respecto a, por ejemplo, si yo les digo cuál es la resistencia a pandeo lateral torsional de un perfil. Ya ahí sabemos que tenemos que calcular el LR, LP, ver en qué rango estamos, hay que calcular unos FCR, miles de propiedades geométricas. En este caso, las capacidades de un perno son súper sencillas de calcular, ¿ok? Después, bueno, en cada una de estas expresiones de acá, en este caso el A sub B es simplemente el área del vástago del perno, digo, porque en el fondo digo que hay que tomar el diámetro nominal del perno, no hay que considerar ninguna reducción desde el punto de vista de que hay una parte, perdón, que está hilada. La tensión FNT se saca de la tabla J32, pero en general uno la puede estimar como el 75% de FU, en que FU es la tensión mínima de rotura del perno. FNB vale o 0,45 o 0,6563, dependiendo de nuevo, si es que el hilo está incluido en el plano de corte o si es que no está incluido. Pero de nuevo, los valores están dados exactos en las tablas J32 para los típicos pernos comerciales que uno usa. FU, en este caso, en estas expresiones de acá, viene siendo la tensión mínima de rotura del perno. Y acá me faltó el prima, ojo, el FNT prima es la tensión nominal a tracción reducida por fuerza de corte. Y que, no sé si recuerdan de la clase pasada, acá por eso me faltó ese prima de ahí, este FNT prima que hay que hacer ahí, es básicamente, ¿qué dice? Dice, mire, si usted tiene un corte actuando sobre, sobre sus pernos, usted lo que tiene que hacer es evaluar la tracción, pero restándole un poco de lo que usted ya ha consumido en corte. Entonces, ¿cómo hace esa interacción el código? Lo hace dependiendo si es LRFD o ASD de estas formas, ¿ya? La lógica es la misma, simplemente si es LRFD tienen que llevar un phi acá abajo, en cambio si es ASD tienen que llevar un omega allá arriba, ¿ya? Porque obviamente el valor acá sería como si fuera 1 partido por omega, si ustedes quieren hacer analogía con el phi. Entonces eso pasa multiplicando al numerador. Pero básicamente ese Fn', ¿qué es? Es un 1,3 veces FNT, el FNT que es el mismo que tienen acá, menos, ¿qué cosa? La razón entre FNT respecto a FNB, que son valores fijos de nuevo, multiplicado por omega o dividido por phi, dependiendo de si es ASD o RFD, y multiplicado por un valor que corresponde a la tensión de corte que tiene ese perno actualmente. ¿Qué es? Es simplemente el corte actuando en el perno, que obviamente si están en un método del RFD va a ser el corte último, y si están en un método, en el método ASD va a ser un corte admisible, está tomando el perno, dividido por el área del perno. Es decir, esto dividido por esto les da la tensión de corte que tiene el perno, y esa tensión de corte multiplicada por esta razón, ustedes se la restan a 1,3 veces FNT, y eso les daría una tensión reducida Fn'. ¿Ya? Ahora, eso puede llegar en teoría a ser mayor que FNT. ¿Por qué? Porque si esta razón es muy chiquitita, o sea, si ustedes tienen corte, pero muy poquito corte, puede que ese corte no alcance a restarle el 0,3 FNT que sería lo requerido para que esto quedara en FNT. Y obviamente entonces hay que imponer el límite que esto no sea mayor que FNT, porque no tendría sentido decir que al actuar una fuerza de corte voy a terminar teniendo más capacidad de tracción que si no tuviera la fuerza de corte. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, obviamente, este valor de acá está condicionado a que no puede ser mayor que el caso de la tensión nominal a tracción del perno sin que esté actuando ningún corte. ¿Ok? Entonces, todos estos valores son súper sencillos de calcular. Respecto a dónde sacan estos valores de FNT y FNB, era lo que yo les decía, la tabla J32 del código, que es la tabla de acá, en que básicamente ustedes tienen que ver qué tipo de perno tienen, si es del grupo A, B o C. Si es que recuerdan de la clase pasada, esto lo vimos, ¿ya? Bueno, los pernos primero son el A307, son los que se llaman pernos corriente, y después los del grupo A, B y C son los que se llaman pernos de alta resistencia, ¿ya? Este tipo de perno es usual que los lleguen a usar en trabajos menores, quizás si algún día les toca, no sé, calcular algún
el local comercial, alguna cosa chica, ustedes podrían tender a usar este tipo de pernos. Pero si van a trabajar en minería o en el rubro industrial, lo más seguro es que van a encontrarse solamente con pernos de alta resistencia, ¿ok? Entonces, si es que están en los pernos, por ejemplo, del grupo A, en que donde está, por ejemplo, los pernos más usuales, que son los que son de calidad A325, acá tienen dos grupos A, este y este, y la diferencia es, dice, cuando la parte hilada o el hilo no está excluido del plano de corte, y acá dice cuando la parte hilada está excluida del plano de corte. ¿A qué me refiero con eso? Es a lo que vemos acá. Si nosotros tenemos, por ejemplo, este perno que está atravesando estas dos placas que ustedes quieren conectar, que están conectadas obviamente a corte, en este caso de acá, si la parte hilada queda fuera del plano de corte, es decir, este va a ser el plano de corte, y en este caso el plano de corte está atravesando el vástago del perno, uno puede decir que está excluido del plano de corte la parte hilada. En cambio, en este caso de acá, el hilo estaría incluido en el plano de corte. Si ustedes miran, cuando acá lo tocan, lo llama bien raro el código, pero en vez de decir incluido, dice no excluido. Si ustedes ven, si no está excluido, el FNB es 372, si lo vemos en megapascales, mientras que si está excluido es 469. Obviamente va a ser mayor si es que está excluido que si no está excluido, ¿ok? Entonces eso se repite para todos los grupos de pernos, siempre van a tener las dos opciones. Y respecto al FNT, que es la tensión nominal a tracción, es la misma, porque eso da lo mismo si es que está o no está la parte hilada del perno en el plano de corte. ¿Ok? Esto sí es un único valor. ¿Cuál era mi recomendación que yo les decía en la clase pasada? Dado que hay mucha incerteza, porque piensen que en una estructura pueden encontrarse con cientos de pernos, incluso miles de pernos en un proyecto en general, es muy improbable que alguien les pueda garantizar que todos los pernos van a estar, la parte hilada va a estar excluida del plano de corte. Entonces la práctica normal de ingeniería, acá en Chile y igual en Inglaterra, yo les digo por experiencia propia, es que uno siempre considera que el hilo está incluido en el plano de corte, ¿ya? ¿Por qué lo hace eso? Porque de esa manera uno se garantiza que en el peor escenario que es ese, el perno vaya a resistir. Porque si uno se la juega con esta situación y resulta que finalmente alguien pone un perno en que la parte hilada esté atravesando el plano de corte, puede el perno terminar fallando y nadie quiere arriesgarse a esa situación. ¿Ok? Entonces acá está para los típicos pernos de grupo A, grupo B, grupo C, que son siempre los pernos que ustedes van a tener en la práctica, pero si ustedes llegaran a usar algún perno que no cae en ninguna de estas tres categorías, les dicen, mira, para un perno genérico, el FNT es 0,75, la tensión última del acero que están usando para ese perno, y la tensión de corte es o 0,45 o 0,53, la tensión última de rotura de ese material, dependiendo de nuevo si está incluido o excluido el hilo del plano de corte. ¿Ok? O sea, súper fácil estos valores. Respecto a la resistencia nominal de la placa, el aplastamiento, no sé si se recuerdan, era el diámetro del perno por el espesor de la placa, por la tensión de rotura de la placa y por una constante, que ese valor de la constante dependía de varias cosas, dependía del tipo de perforación que tenía y dependía de otra cuestión que yo les dije, que era si la deformación perdón, si la deformación es una condición para las cargas de servicio. Así lo plantea el código. Entonces, dependiendo si ustedes consideran que sí o que no, este valor de alfa va tomando distintos valores. El arrancamiento es súper similar al aplastamiento. De nuevo lleva el espesor de la placa, la tensión de rotura de la placa, no del perno, porque estos son estados límites de la placa. De nuevo lleva una constante que toma obviamente distintos valores que acá, por eso acá le llamo beta y ahí le llamo alfa, y en este caso depende de una cantidad que se llama LC, no del diámetro del perno. Y LC es o el menor valor entre la distancia libre entre las perforaciones o la distancia libre entre el borde de la perforación y el borde de la placa. ¿Ok? Vamos a ver después un ejemplo de cómo calcularlo. Bueno, en la clase anterior también hay un ejemplo en que se calcula este LC. El bloque de corte, si recuerdan, había que calcular primero cuál era el bloque de corte que ustedes estaban asumiendo, y ese bloque que ustedes estaban asumiendo va a tener un área neta a tracción, un área bruta a corte y un área neta a corte. ¿Ok? Entonces lo que tienen que hacer ustedes es usar este producto acá, en que en el segundo término tienen que elegir el mínimo
entre la condición en que fluya a corte esas ramas, si ustedes quieren, del plano de corte, del bloque de corte, o se rompa a corte las mismas ramas del bloque de corte. Se toma el mínimo de estos valores, se multiplica por 0,6 y se suma con estos valores de acá, en que este VS valía 1 o 0,5, dependiendo si era constante la tensión sobre la conexión o no. De nuevo, los factores de mayoración son los mismos en el caso de un perno. Después hay otros estados límites que son la fluencia del área bruta en tracción, que es simplemente FI por A sub G, la rotura del área neta por tracción, que es FU por A sub E. En este caso los factores de mayoración sí son distintos. Acá se mantienen los de acá, pero en este caso son valores distintos, son más parecidos al caso como si fuera el diseño de tracción de un perfil, ¿ok? Y lo mismo hay que evaluarlo en corte, hay que evaluar la posibilidad de que se rompa el área neta, perdón, la fluencia del área bruta. Acuérdense que fluencia en corte siempre es 0,6 FI, ya lo vimos, eso viene del criterio de falla de von Mises. Pero acá, ojo, los factores de mayoración son distintos, es 1 o 1,5, y la rotura del área neta es lo mismo, pero con FU en vez que FI, y los mismos factores de mayoración del caso anterior. ¿Ok? Ahí están todas las cantidades de las previamente descritas, el diámetro del perno, el espesor de la placa. Lo importante, cuando están viendo los estados límites de la placa, siempre el FU y el FI son las tensiones mínimas de rotura y de fluencia, pero siempre de la placa. No se tiendan a confundir, que uno siempre piensa que cuando está diseñando conexiones está pensando en el perno, y por lo tanto uno tiende a usar los FU y FI del perno. No, son los FU y FI de la placa si están viendo los estados límites de la placa. Este valor alfa que yo les mostraba acá, que son los valores que para el aplastamiento, las constantes del aplastamiento, y el beta, que son las constantes del arrancamiento, vamos a ver que valen 2, 2,4 o 3, dependiendo en qué caso están, y el beta vale 1, 1,2 o 1,5, dependiendo del caso que están. Si ustedes quieren irse a la segura, porque en general uno toma estos valores del medio, el 2,4 y el 1,2 son los casos más usuales. Pero si ustedes no quieren meterse en qué condiciones están, no entienden la cuestión y quieren irse a la segura, o quieren programarlo de manera conservadora, uno siempre podría tomar el menor alfa y el menor beta, 2 y 1 en el fondo, y estaría por el lado seguro. El A sub NT es el área neta de atracción del bloque de corte. Después vamos a ver qué quería decir eso. El A sub NB es el área neta, pero de corte del bloque de corte. Y el A sub GB es el área bruta a corte del bloque de corte. El VS era un factor que era para tomar en cuenta la no uniformidad de tensiones, que era 1 o 0,5, la mayoría de los casos es 1. A sub G en las expresiones anteriores, y A sub N es el área bruta, atracción o corte de la placa, y esta es el área neta, atracción o corte de la placa, ¿ya? Dependiendo si la placa está sometida a tracción o corte, ¿ya? Acuérdense, y lo que acá les quería simplemente para refrescar un poco la memoria, que es importante que al momento en que ustedes están viendo la resistencia nominal del bloque de corte, es importante asumir cuáles van a ser los bloques de corte que ustedes van a analizar. Que bien, ustedes pueden tratar de analizar todos, o por simple descarte ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Va a controlar este de acá, o quizás va a controlar este de acá, o este de acá, etc. Pero ustedes tienen que evaluar todas las posibles configuraciones de un pedazo de la placa que se podría arrancar o salir respecto al resto de la placa sin que eso genere daño en los pernos. O sea, en esta condición, ¿se acuerdan que vimos un video que yo les mostré en la clase pasada en que los pernos siguen resistiendo, pero simplemente se raja la placa por esta parte y se sale todo este pedazo de placa, ¿ya? ¿Cómo se va a rajar la placa? Obviamente depende de cuál es la configuración de los pernos, la configuración geométrica de la placa en sí, y ahí ustedes van a tener que determinar cuál es la configuración que hace que sea la más probable que falle primero. ¿Ok? Eso era respecto a una conexión del tipo aplastamiento. Vamos a hacer a continuación un ejemplo porque estas son las más usuales. En general, cuando ustedes están diseñando conexiones en Chile, y es lo más usual en el mundo, la mayoría de las conexiones son tipo aplastamiento. ¿Por qué? Porque, de nuevo, las conexiones de deslizamiento crítico, como uno tiene que confiar en la superficie de roce entre el plano de falla, es mucha la incertidumbre, mucho el riesgo de poner todos los huevos en esa canasta, ¿ya? Porque puede ser, no sé, que la superficie, por ejemplo, la persona que las construyó no se preocupó y quedaron metidas con, no sé, por decirles, con polvo entre ellas, entonces este coeficiente roce que uno asume de 0,3 o 0,5
resulta que no es ni cerca de eso porque está lleno de polvo ahí y la cuestión puede deslizar una respecto a otra. Entonces, en general, uno no trata de usar mucho conexiones de tipo deslizamiento crítico, pero igual tengo que enseñárselo. La resistencia en este caso es súper sencilla. Esa resistencia nominal corresponde al caso de una sola ecuación, la J34, y es simplemente el coeficiente de roce, mu, multiplicado por una serie de constantes que vamos a explicar a continuación. du es un valor que tiene un nombre medio raro, pero para la práctica usted vale 1,3, es decir, uno podría poner directamente acá 1,3 en vez de ponerlo como un du, pero así lo plantea el código. T sub b es la pretensión mínima del perno, o no tiene por qué ser la mínima, ustedes podrían pretensar el perno con más tensión de la mínima que especifica. En el fondo, este valor, en el fondo, si ustedes quieren, es como la normal que está actuando sobre la conexión. Entonces, mu por la normal tiene la fuerza de roce, y todos estos otros términos son para tomar en cuenta otros fenómenos. ¿Okay? H sub f es un factor que vale 1 o 0,85 dependiendo si teníamos placas de relleno o no. Eso yo lo expliqué en la clase pasada y no voy a retomarlo ahora, pero lo pueden mirar de la clase pasada. Si es que hay una o ninguna placa de relleno, las placas de relleno en general se ocupan si ustedes están conectando, por ejemplo, haciendo un empalme entre vigas que tengan alas de distinto espesor o de distinta altura, siempre les va a pasar en el fondo que una ala va a quedar más chiquitita que la otra, entonces van a tener que poner como placas entre medio para poder equilibrar, o sea, equiparar las alturas de las dos vigas y poder conectarlas, ¿ya? Entonces, si es que tienen una o ninguna de esas plaquitas, este H sub f vale 1, y si tienen dos o más, castiga usando este factor de 0,85. N sub s es el número de planos de deslizamiento para que la conexión deslice, valga la redundancia. Entonces, en ese caso, mientras más planos de deslizamiento tengan, obviamente van a tener mayor resistencia porque el roce o esta fuerza normal por mu se va a dar en más plano y por lo tanto van a aumentar la cantidad de resistencia que tienen en la misma proporción de la cantidad de planos que tengan. Y mu, obviamente, es lo que es el coeficiente de deslizamiento, y el código define dos clases, A o B, y para las clases A, que es como la menos buena si ustedes quieren, el mu es 0,3, y la clase B, que sería una condición mejor, pueden usar hasta un mu de 0,5. ¿Ya? El código define qué es clase A y clase B, y en general están asociadas, por ejemplo, al tipo de pintura, al tipo de limpieza que le dan a la superficie, y en general tanto las maestranzas como las empresas que se dedican a la pintura o a la protección de estructuras metálicas le van a entender perfectamente si ustedes le dicen, ¿sabes qué? Yo necesito que me garantices que esta sea una superficie clase A o clase B. Entonces usted, en general, uno trata de especificar clases A porque se va más a la segura, porque un clase B ya se toma mayor riesgo de garantizar efectivamente que se esté proveyendo esa clase. En el peor de los casos le van a dar una clase A y por lo tanto usar ese mu es un valor razonable, ¿ya? Pero acá ven de nuevo, la resistencia nominal de la conexión es súper sencilla, porque simplemente la pretensión del perno, que se saca de la tabla J31, entonces acá le da cuál es la pretensión mínima de los pernos, dependiendo del tamaño del perno y a qué grupo estamos, si es A, B o C. Entonces ustedes sacan, por ejemplo, un perno de 1 pulgada de grupo A, 51 kips. Listo, ya tienen el T sub B. Entonces tienen el T sub B, el mu, usan 0,3 si están en clase A, este valor es 1,3, acá en general uno nunca tiene placas de relleno, a lo más tiene una, por lo tanto este valor vale 1, y si uno tiene un solo plano de corte, este también vale 1. Entonces les queda 0,3 por 1,3 por el valor que obtienen de acá, y se acabó la resistencia de esa conexión. Súper sencillo también. ¿Ok? Entonces, la idea de nuevo, que se queden con la idea de que calcular una conexión apernada en general tiende a ser algo sencillo, ¿ya? Más allá de que la conexión puede tener quizás una geometría un poco más compleja. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que en el caso de que tengan una conexión del tipo deslizamiento crítico, obviamente el mayor factor que afecta sobre esta resistencia es asegurar que los pernos estén efectivamente con una cierta pretensión, ¿ok? Y ustedes podrían estar pretensando el perno al momento de instalarlo con los valores que le especifica la tabla J31, pero obviamente estos pernos pueden estar sometidos a tracciones.
Entonces, si un perno está sometido a tracción, obviamente es como si yo le estuviera disminuyendo su pretensión, porque la pretensión tiende a aplastar, a apretar las placas, y la tracción en el perno tiende a separar las placas, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de que ustedes tengan tracciones en los pernos, el código les dice que este valor de acá, el de la ecuación J34, tienen que multiplicar esto por un valor K sub SC, en que K sub SC es 1 menos, ¿qué cosa? La tracción que está actuando sobre el grupo de pernos dividido por D sub U por T sub B por NB, en que T sub B es la pretensión mínima del perno, N sub B el número de pernos, y el D sub U ya vimos que era 1,3. Entonces, mientras más grande obviamente sea la tracción, este valor va a ser más grande, y este valor lo van a ir disminuyendo cada vez más, es decir, van haciéndolo cada vez más chiquitito. Es decir, mientras más tracción tengo, obviamente afecto más la resistencia a deslizamiento crítico. En general, si uno está usando una conexión del tipo deslizamiento crítico, uno trata de que no tengan tracción en los pernos, ¿ya? Porque por cualquier motivo esas tracciones se llegan a superar aún más. Imagínense lo que puede pasar si es que ustedes están asumiendo que toda la resistencia de la conexión se basa en mu por la normal, y esa normal en realidad no era en el valor que ustedes esperaban, ¿no es cierto? Hasta ahí llegamos, no, pues se nos rompe la conexión. ¿Ok? Los factores de mayoración, en este caso, el código complejiza un poco la cosa, porque el factor de mayoración o el factor de reducción depende del tipo de agujero que tenemos, del tipo perforación. Entonces, si es una perforación estándar o de ranura corta, en que la ranura es perpendicular a la dirección de la carga, se usa 1 o 1,5. Si es un perno de sobretamaño o con ranura corta, pero en que ahora la ranura es paralela a la dirección de la carga, que es el caso más típico, sería 0,85, 1,76. Y si es de ranura larga, es 0,7 o 2,14. Entonces, si se dan cuenta, igual es un poquito más complejo al tener que además usar un phi y un omega distinto. Por eso es que las de deslizamiento crítico uno las tiende a dejar un poco de lado. Entonces, hagamos un ejemplo para que vean más o menos cómo se diseña una conexión apernada del tipo aplastamiento. ¿Okay? Entonces, supongamos que queremos diseñar la conexión de esta diagonal, ¿ya? Que puede ser un arrastramiento de una estructura, a esta viga. ¿Okay? Entonces tenemos esta diagonal, vamos a suponer que es un perfil cajón 100 por 14,2, ya ustedes pueden ir a un catálogo y pueden ver qué quiere decir eso. Eso quiere decir que es de 100 en una sección cuadrada de tipo cajón de espesor 5 milímetros, eso equivale al 14,2, ¿ok? Y está sometido a una cierta tracción, en la inclinación de este perfil lo vamos a subir 45 grados para hacerlo bien sencillo, y lo estamos conectando con 4 pernos de calidad A325N. N quiere decir que el hilo no está excluido, o en español decente, que está incluido, ¿ya? Y que los diámetros de estos pernos son de 3/4. Si ustedes ven una sección A, en el fondo acá les muestra cómo sería esta conexión. Acá tendrían llegando el cajón, esto no lo estamos mostrando, pero obviamente este cajón debería ir soldado a esta placa naranja que estoy mostrando acá, pero eso ya estaría fuera de alcance porque el diseño de soldadura, que lo vamos a ver la clase siguiente, y la placa vamos a asumir que es de 350 por 350, una placa cuadrada con 20 milímetros de espesor, de acero calidad A36, y los pernos van a ir separados entre ellos 250 milímetros, es decir, van a estar a 50 milímetros del borde, y obviamente vamos a asumir que es una perforación estándar, y si ustedes van al catálogo, o sea, a la tabla de perforaciones de la ISC, se van a dar cuenta que para un perno de 3/4 la perforación estándar es 13/16 de pulgada. Acuérdense que la perforación siempre es un poco más grande que el tamaño del perno, para que obviamente tenga una holgura en caso de que haya algún problema de precisión en la construcción. ¿Ok? Entonces, vamos a diseñar esta conexión para dos condiciones. Para un caso 1, en que la fuerza de tracción, esta tracción T sub U, valga 255 kilonewton, o casi 26 toneladas. Esto es si es que esta carga vamos a asumirla que es del método LRFD. Y también vamos a hacer esta misma verificación, pero asumiendo ahora que no vamos a dar este valor de la carga, sino que vamos a decir que vamos a ver si esta conexión es capaz de resistir la capacidad a tracción de la diagonal. Yo no sé si se acuerdan de la clase pasada, que yo les dije que hay dos formas de especificar cuáles son las cargas de diseño de una conexión.
Acuérdense que las conexiones en general las diseñan las maestranzas, que son distintas de las oficinas de ingeniería que calculan las estructuras, ¿ya? Entonces, uno como oficina de ingeniería le podría entregar cuáles son las conexiones, los valores de las fuerzas de conexión de cada elemento que se está conectando en la estructura, pero eso es como bien tedioso. Entonces, en general, yo les mostraba que uno establece como un cuadrito de carga y un cuadrito, unas notas, en que define, por ejemplo, que en el caso de no especificar las fuerzas de diseño hay que tomar ciertos valores, ¿ya? Y un valor, por ejemplo, típico cuando uno conecta una diagonal a un elemento cualquiera, es asumir que esa conexión tiene que resistir la capacidad de tracción de esa diagonal. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente, este elemento no va a poder resistir más axialmente que su capacidad a tracción, porque obviamente recuerden que la capacidad de tracción siempre es mayor a la capacidad de compresión, porque en compresión se podría pandear. Entonces, como este elemento obviamente no puede resistir más que su capacidad de tracción, si yo diseño esta conexión para la capacidad de tracción de la diagonal, yo garantizo que esta conexión en cualquier escenario, incluso en el peor escenario, que es cuando este elemento está alcanzando su capacidad de tracción, no falle, ¿ya? Que es algo que uno siempre busca que si algo va a fallar en la estructura, que no sean las conexiones, ¿ya? Porque si fallan los elementos, en general lo hacen con estos mecanismos de fallas dúctiles y cosas así, que permiten disipar energía, que la estructura no colapse, etc. Si falla una conexión, hasta ahí llegamos, ¿ok? Entonces, la conexión va a ser del tipo aplastamiento y se debe evaluar entonces, desde el punto de vista de la resistencia de los pernos, interacción, tracción, corte, porque obviamente esta carga va a tener una componente en este sentido y una componente en este sentido, y por lo tanto estos pernos van a estar sometidos a una tracción y a un corte, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista del perno hay interacción, tracción, corte, y desde el punto de vista de la placa hay que evaluar el aplastamiento, el arrancamiento, el bloque de corte, y que la resistencia de la placa funcione a corte, porque la placa va a estar sometida a un corte y tiene que funcionar para esa condición. ¿Ok? En este caso, la fuerza de tracción de la diagonal es concéntrica con la conexión, es decir, el centro de gravedad del grupo de pernos concuerda con el punto donde está llegando la tracción de la diagonal, y por lo tanto podemos descomponer la carga de la diagonal en una carga de tracción a través del seno de 45 y en una carga de corte a través del coseno de 45. ¿No es cierto? Es decir, la componente vertical, que es con el seno de 45, es lo que va a estar tendiendo a traccionar esta conexión, y por el coseno de 45 va a ser la componente horizontal, y es lo que va a estar ejerciendo un corte sobre la conexión. Todo esto obviamente estamos asumiendo que está llegando al centroide de la conexión y por lo tanto aseguramos que no tenemos excentricidad, que es lo que vamos a ver más adelante en esta clase. Entonces, resistencia a los pernos, interacción, tracción, corte, súper fácil. El área del perno, como es 3/4 pulgadas, es lo mismo que 19,05 milímetros, y el área vendría siendo este valor de acá. La fuerza de tracción de cada perno, vamos a asumir que los 4 pernos son iguales, por lo tanto, la tracción en cada perno es simplemente la componente en tracción, que es los 251 por el seno de 45, y dividido por el número de pernos, en este caso 4. El corte es lo mismo, en este caso la componente por el coseno, como el ángulo es el 45, el seno y el coseno son lo mismo, y de nuevo dividido por el número de pernos, tenemos esta carga. O sea, es decir, el perno va a estar traccionado con una carga de 45,07 kN y va a estar con una fuerza de corte del mismo valor, 45,07 kN. De la tabla J32, como es un perno de A325, ustedes van a esa tabla y se van a encontrar que el FNP vale 620 megapascales y que el FNB, asumiendo que el hilo está incluido en el plano de corte, 372 megapascales. Entonces, como hay interacción tracción-corte, yo tengo que calcular ese F'NT. Ese F'NT vimos que era el mínimo entre el FNT, es decir, los 620 megapascales, y 1,3 veces el FNT, menos la razón entre FNT partido por FNB, y en este caso, como estoy viendo un método LRFD, tengo que dividir por phi, en vez que si tuviera que multiplicar por omega acá en caso estuviera en ASD, y multiplicado por ¿qué? Por la tensión de corte del perno. ¿Cuál es la tensión de corte del perno? Sería la carga de corte sobre el perno, que son los 45,07 kN,
que obviamente los expresé en Newton al multiplicar por 1000. Entonces estos 45,07 se me transformaron en 45.078 Newton, pero este mismo valor de acá, y dividido por el área del perno, que es simplemente 285,02. Recuerden que Newton partido por milímetro cuadrado es megapascales. Ya por eso lo dejé en esta expresión de acá, para poder hacer la operación más directa. Y van a llegar en este caso a que el Fn'(T) es 454,54 megapascales. Obviamente es menor que el Fnt porque el efecto del corte tiende a reducir, si ustedes quieren, la capacidad de tracción del perno. Finalmente, si evalúan la resistencia al corte del perno, o sea, primero, la resistencia a tracción del perno, ustedes tienen que usar el phi, en este caso, que vale 0,75, por el Fn'(T), que es el 454,54, multiplicado por el área del perno. Eso les va a dar 97,17 kilonewton, y eso es mayor que la tracción en el perno, que son 45,07 kilonewton, por lo tanto, está ok. Es decir, el perno resiste la tracción. Acuérdense que acá estamos usando el Fn'(T'), ¿ok? Pero además tienen que evaluar también que esté funcionando a corte. El corte no hay que hacer ninguna reducción, entonces es el phi por el Fnb por el área del perno, que en este caso les queda 79,52, y eso hay que compararlo en este caso contra el B sub U, que es el corte actuando sobre cada perno, que en este caso es igual a la tracción, pero esto es porque el ángulo es 45, no tiene por qué ser igual, y de nuevo se cumple que es mayor, por lo tanto está ok. Es decir, el perno resiste el corte, la tracción y la interacción tracción-corte. ¿Ok? Listo el diseño del perno, así de sencillo. Vamos a la resistencia de la placa. Veamos primero el bloque de corte. El bloque de corte que yo veo más probable, dado que los pernos están muy separados entre sí, pero relativamente cerca de los bordes, lo más probable es que se genere un bloque de corte acorde a estas líneas rojas que se ven acá, ¿ya? En que se nos salgan en el fondo, o si ustedes quieren, se desgarre estas porciones de las placas y se tiendan a salir completas ambas simultáneamente, porque la carga obviamente es concéntrica, ¿ok? Entonces hay que evaluar la resistencia al bloque de corte que se muestra asociado a estas líneas rojas de acá. El bloque de corte implica calcular áreas, ¿ya? El A sub nt, si ustedes ven, la carga de tracción, o sea, la carga de corte, porque el bloque de corte para una carga de corte, estaría en esta dirección de acá, en la dirección horizontal. Por lo tanto, si esta carga actúa en este sentido, estas líneas largas de acá estarían sometidas a corte, mientras que estas líneas cortas de acá estarían sometidas a tracción. Entonces, en ese caso, lo que van a tener ustedes es que el área neta de tracción es 2. ¿Por qué 2? Porque tienen 1 y 2. ¿Y cuál es el valor? Como es un área neta, tienen que descontarle la perforación. Por lo tanto, esta línea de acá, que llega hasta el centro del perno, va a corresponder a los 50 milímetros menos la mitad de la perforación. Ojo que es la perforación, no es la mitad del diámetro del perno, porque la perforación es más grande que el diámetro del perno. Y eso obviamente multiplicado por el espesor de la plancha, y les daría este valor de acá para el área neta. Para el área bruta corte es simplemente esta área de acá más esta área de acá, como área bruta. Por lo tanto es 2 veces porque está el de acá y el de acá, y el valor es simplemente 125 por 2 más 50 y multiplicado por los 20 de espesor, es decir, 12.000 milímetros cuadrados. El área neta corte sería esto mismo de acá, pero descontándole ¿qué cosa? Una perforación más media perforación, es decir, descontándole 1,5 veces la perforación. ¿Por qué 2 veces? De nuevo, porque el área bruta son 2 veces, entonces hay que descontarle 2 veces ese efecto. Y les daría que el área neta sería este valor de acá. Y lo primero que hay que evaluar es si FI por A sub GB es mayor o menor que FU por A sub NB. En este caso, recuerden que el FI y el FU es el de la placa, ¿ya? Es decir, son los de una 0 a 36, 248 megapascales, 400 megapascales. Y en este caso van a tener que FI por A sub GB es menor que FU por A sub NB, por lo tanto la resistencia nominal del bloque de corte es el phi, que en este caso vale 0,75, el VS, vamos a asumir que es 1, y tenemos el FU de la placa, que es 400 megapascales, por el área nominal a tracción,
más 0,6 por el mínimo entre esos dos valores, que es el 2976, y eso les da que finalmente la resistencia del bloque de corte son 1815 kilonewton, es decir, son casi 180 toneladas de resistencia, y que es mayor a la tracción que está actuando. Ojo que esta evaluación del bloque de corte es la evaluación de todo el sistema de conexión, por lo tanto hay que compararlo contra el valor directo de la carga de corte que está actuando en esta superficie, ¿ya? Y teníamos en este caso que es mayor, por lo tanto el bloque de corte resiste. Profe, Dígame. antes le puedo hacer una pregunta. ¿Sí? Ya, es que lo que pasa es que cuando se descuenta la perforación, yo me acuerdo que cuando uno hacía resistencia en tracción y uno descontaba la perforación, uno veía en la tabla y después más encima había que sumarle otra cosa. Sí, acá no. Acá no, eso no pasa. Sí, no, acá no, acá no. Esa es una disposición especial para el caso de la resistencia a tracción de un elemento. Acá simplemente se le descuenta la perforación. Ya, ok, gracias. Ya, entonces tenemos, si ustedes ven desde el punto de vista de la placa, o sea, ya tenemos la resistencia al perno y tenemos la resistencia a la placa, tenemos el bloque de corte y estoy viendo que después hice la resistencia del corte y me olvidé de hacer el aplastamiento y el arrancamiento, me acabo de dar cuenta. Bueno, ahí se los dejo como tarea a ustedes. Ya, pues está el bloque de corte y también habría que ver cuál es el aplastamiento, la resistencia al aplastamiento y al deslizamiento, o sea, y al arrancamiento del perno. Y eso no lo he hecho, no lo hice. Ya, se los voy a agregar después, pero si ven en la clase pasada está el ejemplo. Lo que sí hice es la verificación al corte de la placa. Entonces, la placa también, más allá de que se podría romper con estos bloques de corte, para la carga, esta carga de acá, también se podría tender a romper esta parte de como es este plano de falla de la placa. Entonces hay que evaluar, dígame. ¿Ninguna consulta, no? No, no. Entonces, en este caso, si vemos la resistencia al corte de la placa, tenemos que calcular el A sub GB, que en este caso serían los 350 por 20, 7000 milímetros cuadrados. El A sub NB es el área neta, habría que descontarle 2 veces la perforación, y por lo tanto nos daría este valor de acá, y la afluencia del área bruta sería en este caso, si ustedes ven, en este caso evalúa con un valor de 1 el phi, por lo tanto sería 1 por 0,6, de nuevo el FI de la placa, por el área bruta del corte, y les da ese valor de ahí, que de nuevo lo comparan contra el corte solicitante, y es mayor, estaría ok, y lo mismo lo hacen para la rotura del área neta, en que ahora en vez que 1 usan 0,75 y usan el FU, pero con el área neta, y de nuevo el valor les da mayor que T sub U, y es decir, estaría ok. Es decir, la placa resiste al corte directo si ustedes quieren, y también al bloque de corte. Me faltó agregar la verificación al aplastamiento y al arrancamiento, se los voy a agregar después, pero si ven la clase pasada, en el fondo pueden verificar esos dos estados límite. Ya, eso es si es que lo hacen para la carga solicitante de 255 kilonewton, ¿ya? Pero también yo les digo que vean el caso 2, en que vean que lo hacen para la afluencia de la diagonal. La afluencia, o sea, perdón, para la capacidad de tracción de la diagonal. La capacidad de tracción de la diagonal, uno la asume que es la afluencia del área bruta de la diagonal, es decir, el FI por A sub G. Eso asume que es la capacidad de tracción de la diagonal. Entonces, en este caso, esta diagonal de acá, si ustedes van a un catálogo cualquiera, van a ver que su área es 18,14 milímetros cuadrados, y por lo tanto la fuerza axial asociada a la afluencia a la diagonal es FI por A, y si ustedes multiplican este valor por 248 megapascales, les va a dar aproximadamente 450 kilonewtons, les da 449, algo, ¿ok? Entonces, esto que yo les planteo acá es lo que se conoce en la práctica de ingeniería como un diseño por capacidad. Es decir, uno diseña la conexión para la capacidad del elemento que va a conectar y no para la carga real del elemento, ¿ya? ¿Y por qué lo hace? Para asegurar que la conexión no falle primero que el elemento. Porque nosotros sabemos, uno en general cuando está diseñando estructuras en áreas sísmicas, como es el caso de cualquier cosa que hagan acá en Chile, cuando uno está diseñando una estructura, uno tiene harta incerteza respecto a la magnitud de las cargas, porque el sismo en sí es un fenómeno que tiene mucha incertidumbre, ¿ya? Uno asume en general ciertas condiciones de asimilar, por ejemplo,
no sé si han visto con el profesor Astroza lo que es el método de superposición modal, en que en el fondo uno asume que la estructura es como un oscilador de un grado de libertad y construye unas cosas que se llaman espectros de respuesta, etcétera. En el fondo, todas esas son aproximaciones del comportamiento dinámico real de la estructura. Entonces, en general, hay siempre incerteza respecto de cuál es la carga real que uno tiene en los elementos y además cuál es la carga, por lo tanto, que uno requiere para diseñar las conexiones. Pero si hay algo que uno sí puede garantizar, es que obviamente yo no saco nada con diseñar un elemento muy bien si mi conexión va a fallar primero. ¿Y de qué manera yo puedo asegurar que la conexión no falle primero? Es garantizando que la conexión al menos sea capaz de resistir la capacidad que tiene el elemento. Y yo sí tengo certeza que la capacidad axial de un cajón 100 por 14,2 sí es 450 kilonewton. Eso tengo una certeza absoluta porque eso viene de la resistencia de materiales, de los ensayos, o sea, eso ya está completa y absolutamente probado, ¿ya? Entonces, yo tengo la certeza respecto de cuál es la capacidad máxima de la diagonal. Y por lo tanto, como tengo certeza respecto a esa capacidad máxima, yo podría, si diseño para esa capacidad, tener la certeza de que mi conexión no va a fallar primero que mi elemento. Lo que no quiere decir que puede ser que el elemento tome una carga más grande que Fi por A y se rompa el elemento, ¿ya? Pero ahí ya está fuera del alcance de la conexión, pero la conexión no se puede hacer cargo de que el elemento no falle, ¿ok? Entonces, por eso es que uno hace estos approaches, especialmente en el diseño de estructuras en zonas sísmicas. Ahora, cuando uno está haciendo un diseño por capacidad, como uno tiene la certeza respecto a la magnitud de la carga con la cual está diseñando, porque en este caso yo tengo la certeza de que la fuerza máxima que puede ejercer la diagonal sobre la conexión son 450 kilonewton, porque no puede resistir más que Fi por A, entonces, en general, cuando uno está haciendo un diseño por capacidad, aun cuando está diseñando para una carga más grande, porque acá yo estoy diseñando para 450 kilonewton, versus el caso anterior que yo estaba diseñando para 255 kilonewton, que era la carga real de esa diagonal, para que no salga tan sobredimensionada la conexión en este diseño por capacidad, lo que uno hace es considerar el factor phi o omega, dependiendo cómo quieran considerarlo, igual a 1. ¿Ya? Es decir, la resistencia nominal es directamente la resistencia final del elemento. ¿Ya? Eso lo hace siempre que uno está haciendo un approach de un diseño por capacidad. ¿Ya? Entonces mi invitación, no lo voy a hacer yo, pero es que repitan este ejercicio que hicimos para el caso de ahora una fuerza que ya no son los 255 kilonewton, sino que son estos 450 kilonewton. Y si ustedes ven, obviamente, las resistencias se les van a mantener, la mayoría, las del bloque de corte se les van a mantener, las del aplastamiento, el arrancamiento también, las del corte de la placa también, porque eso no, yo no le estoy diciendo que cambie la conexión, que usen la misma conexión. La única resistencia que les va a modificar es la resistencia a la interacción tracción-corte del perno, porque el Fn', ahora como el corte en el perno va a ser mayor, ese Fn', va a ser un poquito menor, y obviamente esa resistencia nominal es la única que va a cambiar respecto al caso anterior. Todas las otras resistencias nominales van a ser igual, y la única salvedad que tienen que tomar en el fondo es que tienen que hacer todos los phi igual a 1 y ver si para esta nueva condición la diagonal les daría o no. ¿Ya? Eso se lo dejo a ustedes para que lo hagan como ejercicio. ¿Ok? Eso sería respecto al diseño de conexiones apernadas que, si ustedes quieren, son concéntricas. ¿Ya? Ahora vamos a ver el diseño de conexiones apernadas que son excéntricas. De ahí les voy a explicar qué quiere decir que es excéntrica. Excéntrica básicamente me refiero que la resultante de la fuerza que está actuando sobre la conexión no coincide con el centroide del grupo de pernos de la conexión. En el caso, obviamente, de ser una conexión apernada. ¿Ya? En este caso, hasta este punto, que ustedes ven, cuando calculamos cuál es la tracción y el corte en cada perno, es simplemente la fuerza solicitante dividido por el número de pernos. Pero si esta fuerza es excéntrica respecto al grupo de pernos, ahí no es tan simple, porque algunos pernos van a tomar más tracciones que otros y algunos pernos van a tomar más corte que otros. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Antes de ver las conexiones excéntricas, el capítulo J habla de una serie de requerimientos mínimos que tienen que tener las conexiones apernadas, ¿ya?
Entonces, estos requerimientos mínimos los salen súper detalladitos, son súper fáciles de seguir y quería simplemente expresárselos para que ustedes los tengan claros. Hay, obviamente, vimos una pretensión mínima que se le tienen que dar a los pernos para las conexiones que son del tipo sleep critical. Tenemos también cuál es el tamaño de los agujeros. Ya en general el tamaño del agujero no es lo que ustedes quieran. Ya hay estándares definidos de cuál es un agujero estándar, un agujero sobre tamaño, con ranuras, etc. Ya todos esos son requisitos que están ya establecidos para los pernos. Hay un requisito del espaciamiento mínimo que tienen que tener los pernos, porque si un perno está muy junto del otro, bueno, hay un tema práctico que ustedes no van a poder apernar porque simplemente no les va a caber la llave que tienen que apernar si los pernos están muy juntos, ¿ya? Ese es un tema ya casi práctico. Pero además, si los pernos están muy juntos, puede ocurrir que se empiecen a desgarrar. Hay un estado límite, si ustedes vieron el estado límite del arrancamiento, si los pernos están muy juntos, es muy probable que ese estado límite condicione el diseño y a una carga muy baja. Entonces el código establece requerimientos de espaciamiento mínimo entre los pernos, de asegurar que al menos se cumplen estas condiciones de poder poner la llave de buena manera y que los pernos no estén tan juntos, que tengan lo que se llama en ingeniería, que tengan suficiente carne entre medio de los pernos, es decir, tengan suficiente largo de placa entre ellos para que obviamente no vaya a haber alguna falla local ahí indeseada. También hay una distancia mínima al borde. Lo mismo, si yo tengo mi perforación muy cerca del borde, es muy probable que incluso la perforación haya quedado un poco mal hecha y tienda el perno a arrancarse hacia el borde, lo que tampoco queremos. Entonces también el perno dice, o sea, el código dice, mire, no ponga los pernos más cerca del borde de una cierta cantidad para tomar estos mismos resguardos. Y también, así como hay requisitos del espaciamiento mínimo y distancia mínima, existe lo mismo, pero para el espaciamiento y distancia máxima al borde. ¿Por qué hace esto el código? Uno dice, bueno, ¿y qué le interesa al código si yo los quiero poner muy separados? Cosa mía. El tema es que si ustedes ponen los pernos muy separados y en general su placa, por ejemplo, es muy delgadita, lo que va a pasar es que la placa en el fondo se comporta, si ustedes quieren, de manera bien básica, como una viga apoyada en los pernos. Entonces, si la plaquita es muy delgada y los pernos están muy separados, la plaquita se puede tender a deformar entre los pernos. Y esos espacios de deformación se pueden tender a llenar de humedad y posteriormente de corrosión, ¿ya? Entonces, el código, de hecho, van a ver que las distancias máximas dependen de las condiciones de corrosión que tenga el lugar. El perno, para asegurarse de que uno no vaya a poner los pernos muy separados, y este separado es respecto al espesor de la placa, dice, mire, mejor pongan a unas distancias máximas que garantice, en el fondo, que las plaquitas siempre queden bien conectadas y con ello evitar cualquier problema que se les vaya a meter humedad o corrosión entre medio. ¿Ok? Entonces veamos bien rápido estos requerimientos que pone el código. La pretensión mínima ya la hemos visto, dependiendo del tipo de perno, o sea, del tipo de perno, grupo A, grupo B, grupo C, y del tamaño del perno les dice cuál es la pretensión mínima que tienen que tomar. Esto es válido solamente si están usando conexiones del tipo sleep critical. Si ustedes están usando conexiones del tipo aplastamiento o bearing, que le llaman en inglés, ahí a ustedes no les importa la pretensión, no tienen que usar una pretensión mínima. ¿Ok? Esto es solo válido para conexiones del tipo sleep critical, que a mi modo de ver es la que nunca tienen que usar, salvo condiciones muy especiales. Tamaño del agujero ya los vimos, dependiendo del tamaño nuevamente del perno, y si el agujero es estándar, de sobretamaño o de ranura larga o corta, están dadas cuáles son las dimensiones. Siempre las dimensiones de los pernos y de las perforaciones, aun cuando en Chile usamos unidades métricas, están dadas en pulgadas. Ya es una convención que hay en el mundo de la ingeniería. El espaciamiento mínimo, dice, la distancia mínima entre centros de las perforaciones, ya sean de estándar, de sobretamaño o de ranura corta, no debe ser menos de 2 tercios, es decir, aproximadamente 2,7 veces el tamaño nominal del perno. En general, dice acá abajo, la distancia preferida es de 3 diámetros. ¿Ok? Entonces dice que en general la distancia mínima entre centros de perforaciones tiene que ser 3 diámetros, ¿ya? Y además dice que la distancia libre entre las perforaciones tiene que ser mayor o igual a 1 diámetro. Es decir, si ustedes quieren escrito esto en español, sería la distancia mínima entre centros de pernos, y esto es súper importante, este es un número que si van a trabajar en ingeniería estructural tienen que tenerlo en la mente,
uno nunca pone los pernos más cerca de 3 diámetros. ¿Ok? Eso es porque el código lo dice así, de esa manera. Entonces uno sabe si tiene un perno de 3/4, que el diámetro es 19,05, uno sabe que no pone los pernos a menos de 60 milímetros entre ellos, al tiro. ¿Ok? Esa es la distancia que uno parte y de ahí te vas extendiendo más. Y además la distancia libre mínima entre perforaciones también no tiene que ser menor que un diámetro, pero en general esta de arriba es la que uno en general tiene en mente. ¿Ok? Ese es respecto al espaciamiento mínimo. Las distancias mínimas al borde, de nuevo hay una tablita, ya está la tablita J34 que la dice en pulgadas y me entiendo que hay otra tablita, no sé si es la J35 que dice esto mismo para pernos métricos y básicamente lo que dice es que dependiendo del perno, por ejemplo con un perno de 3/4, dice que el perno no puede estar a menos de 1 pulgada del borde. ¿Ok? Entonces eso al tiro ustedes lo tienen como un valor que tienen que tomar en cuenta. En general, la razón es 1,25 veces el diámetro. Entonces, así como uno sabe que uno tiene que espaciar los pernos al menos a 3 diámetros, uno sabe también que uno no tiene que poner el perno más cerca del borde de 1,25 diámetros. En general, uno usa 1,5 diámetros en general la distancia al borde, ¿ya? La mitad de la distancia entre la separación de los pernos. Es como más o menos la regla que uno usa en la práctica, ¿ya? Pero esto son cosas súper sencillas, yo se las estoy planteando nomás para que ustedes tengan claro que al momento que ustedes vayan a diseñar una conexión, tienen que tomar en cuenta todas estas variables. Ojo que esto dice que es para perforaciones estándar, ¿ya? En el caso de que tengan perforaciones de ranuras alargadas, ya que sean esto de ranura corta o de ranura larga, a este valor de acá, a este valor que le da la tabla acá, tienen que sumarle el valor que se presenta en la tabla acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para un perno, no sé, de 1 pulgada, si tienen una perforación de sobretamaño, en este caso, a los 1,25 pulgadas que tienen que ponerle al borde, tienen que sumarle 1/8 más. ¿Ok? Si tienen, por ejemplo, ranura alargada, tendrían que sumarle 3/4 del diámetro, es decir, 3/4 de pulgada más tendrías que sumarle a lo que ya tienes 1/4 de acá. ¿Ok? Eso es lo que plantea esto acá. En el caso de que no sea una conexión de agujero estándar, tienes que, obviamente, sumarle una cantidad adicional. ¿Ya? Pero también son distancias mínimas al borde, nomás que se traduce eso. Y las distancias máximas, lo que dice es la distancia máxima entre los centros de los pernos tienen que ser al menos, o sea, máximo 12 veces el espesor de la placa a conectar, pero no exceder 6 pulgadas o si lo transforman en milímetros, 150 milímetros. ¿Ok? Entonces, la distancia máxima, acá dice la distancia máxima esta es al borde, porque dice de cualquier perno al borde más cercano de la parte conectada, es decir, la distancia máxima al borde tiene que ser el mínimo entre 12 veces el espesor de la placa o 150 milímetros. ¿Ok? Y la distancia máxima entre pernos está dado acá. Dice, cuando las superficies están pintadas o no están pintadas, pero no están sujetas a corrosión, tienen que usar 24 veces el diámetro o 300 milímetros, lo que resulte menor. ¿Ya? Es decir, si no hay corrosión, le dice ya no se preocupe tanto, lo dejo que deje los pernos más separados. Pero si el perno tiene problemas de corrosión, o en el fondo no el perno, el área es una área sujeta a corrosión, entonces esta distancia se reduce a 14 veces el diámetro o 180 milímetros, lo que resulte mejor. ¿Ok? Pero eso es lo mismo, son distancias máximas de los pernos que también tienen que compatibilizar entonces, no mínimo, o sea, no menos de 3 diámetros, pero tampoco más de, ahí tienen que ver, si están con corrosión en general, no más de 180 milímetros, 150 milímetros, que es más o menos lo que uno considera en la práctica. ¿Ok? Esos son requisitos respecto a lo que vendría siendo las cosas geométricas que se le imponen a las conexiones. Ahora vamos a partir con lo que es el diseño de conexiones excéntricas. ¿Ya? Como les digo, hasta el momento lo que hemos visto, yo lo que les vi la clase pasada era explicarle cuáles eran los tipos de pernos, por eso ahora cuando hablo de grupo A, B, C, no estoy diciendo de nuevo explicando en qué consiste, yo espero que ustedes entiendan qué quiere decir cada uno de esos grupos, ya lo expliqué la clase pasada, y vimos cuáles son las resistencias de una conexión del tipo aplastamiento y deslizamiento crítico. ¿Ya? Y vimos un ejemplo, la clase pasada también les hice un ejemplo.
Eso, hasta el momento, es válido si es que las conexiones son concéntricas, es decir, la resultante de la fuerza aplicada coincide con el centro o el centroide del grupo de pernos de la conexión. Si eso no se da, la conexión es excéntrica y hay que ver metodologías para estimar en el fondo cuál es la fuerza actuando en el perno, ¿ya? Entonces, en ese caso es lo que vamos a ver ahora en la segunda parte de la clase. Vamos a descansar 10 minutos y retomamos con esta segunda parte de la clase que vendría siendo lo que es conexiones excéntricas. Si ustedes quieren, hasta este punto es simplemente una especie de repaso de la clase anterior, incluso estos los requerimientos mínimos yo siempre lo veo en la clase anterior, pero no alcancé a ver. O sea, ahora estaríamos partiendo con lo que es esta clase y es la parte como más interesante porque es donde hablamos en el fondo de los métodos para conexiones excéntricas que son un poquito más complejos y hay que entender cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, voy a parar de grabar, voy a salir de la sesión lo típico para grabar esta mitad de clase y después me vuelvo a conectar en 10 minutos más para que se reconecte, ¿ok? Nos vemos en un rato.